April 5, 1993, a Boeing 767 of Guatemala's TACA airline was coming in for a landing at La Aurora International Airport in Guatemala City. By chance, a Mexican passenger was filming this particular journey's end. What none of the passengers knew was that a tropical storm had just passed over the airport. The runway was soaked, and the pilot was coming in too high and too fast. The plane skidded off the end of the runway and plowed into several structures. Había 210 personas a bordo. A pesar del caos, solamente 3 resultaron heridas. En virtud de que el avión estaba equipado con luces de piso de emergencia y resbaladillas de escape, todos salieron vivos. Este vuelo pudo haber tenido un trágico final, como sucede a veces cuando no hacemos caso a las advertencias de los detectives de accidentes aéreos. Se salió desde San Salvador. Es increíble. No, salió bien. Gracias a Dios, parece que no hay nadie herido ni nada parecido. Detectives de accidentes. Tirar los artículos de los compartimientos superiores durante el despegue. Los viajeros frecuentes saben esto de memoria y por consiguiente lo ignoran. También saben que probablemente nunca usarán esta información vital. Ajuste su cinturón de seguridad. Estadísticamente, volar es definitivamente la forma más segura de transportación. Las probabilidades de ser víctima en un accidente es de 1 en 1.000.000, en gran parte gracias a los detectives de accidentes, cuya tarea es investigar los siniestros para asegurarse de que no se repitan. Los investigadores estadounidenses trabajan para el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, la NTSB, y esta es una de sus oficinas. Es resolver tales misterios. Al desastre de la TWA siguió otra tragedia que mantuvo a la NTSB en la investigación física más difícil que hayan atendido. Ha habido un terrible accidente aéreo al noroeste del aeropuerto internacional, un ValueJet DC-9. El ValueJet DC-9 se desplomó en los pantanos infestados de lagartos de los manglares de Florida, casi inmediatamente después de despegar del aeropuerto internacional de Miami. No está muy hondo, vemos a gente vadear y es difícil creer que haya un avión bajo todo lo que vemos. ¿Dónde están los residuos de este avión? Es decir, parece que solo hay pequeños residuos a la vista. Los testigos dicen que el avión se impactó de nariz en el pantano a más de 500 kilómetros por hora. Un testigo ocular vio que la nariz del jet se impactó en un ángulo de 75 grados. El avión dio un giro más o menos así. Yo no sabía hacia dónde iba. Después se inclinó de lado y fue cuando empezó a desplomarse. Prácticamente bajó derecho y entonces me dije, va a estrellarse. Y entonces, ¡boom!, voló en pedazos. En el Aeropuerto Nacional de Washington se reúne la unidad élite de la NTSB. No tienen idea de cuánto tiempo tardarán. Simplemente salieron de su hogar. El del supertazón con cámaras y camiones y todo lo demás. El DC-9 desapareció en solo 90 centímetros de agua, pero abajo hay una capa muy profunda de cieno. Llegamos al lugar del accidente y solo había agua. Había unos cuantos restos flotando y lo primero que se piensa es en cuán profundo estará y qué habrá que hacer para sacarlo de ahí.
La zona que rodea el lugar del accidente está inundada con combustible de aviación y líquido del sistema hidráulico. Con trajes protectores insoportables en el calor veraniego, la policía local busca restos y cuerpos en el pantano infestado de lagartos. Acudir al lugar del accidente siempre es diferente. Siempre hay similitudes. Si hubo incendio, está el olor del combustible. Están los malos olores en los accidentes aéreos. Te pones las botas, el traje y te llevas todo al cuarto de hotel. Se queda contigo, te impregnas de olores. La nariz se acostumbra, pero no se va del todo. Dejas el cuarto y regresas a él, y siempre huele a un accidente aéreo. En algún lugar entre estos despojos está la clave que ayudará a los investigadores a descubrir el misterio del vuelo 592 del Valujet. La prioridad de Greg Five es encontrar las dos cajas negras del avión, sepultadas en algún lugar del pantano. La grabadora de información de vuelo contiene una grabación electrónica de lo que pasaba en el avión. Las cintas de grabación de la cabina captan la conversación del piloto. ¿Cuál de ellas es? La grabadora de información de vuelo. Tenemos... Supervivencia aérea continúa en Discovery Channel. 416 asiste al incidente de la carretera M1 al sur de la intersección 24. Avión sobre la carretera, cambio. Gran Bretaña es la cuna de la investigación de accidentes aéreos. Uno de los casos más difíciles para la sección de investigaciones de accidentes aéreos aconteció el 8 de enero de 1989. Un Boeing 737 británico se acercaba al aeropuerto de East Midland cuando el incendio de un motor obligó a la tripulación a apagarlo. Los pasajeros vieron con horror cómo las llamas seguían surgiendo. La tripulación había apagado el motor equivocado. El atestado avión se desplomó en el acotamiento de la carretera M1, solo a unos 100 metros de la seguridad de la pista. 39 personas murieron en el desastre. Otros 8 murieron en el hospital. Lockerbie y Kegworth se vieron confrontados ante una escena de absoluto desastre. La reacción normal es, Dios mío, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Nuestra tarea en esta vida es investigar accidentes e incidentes serios de la aviación civil. Y el objeto, por supuesto, es encontrar los factores causantes de los accidentes y proponer recomendaciones para mejorar la seguridad aérea. Solo recomendaciones. En realidad este es nuestro lugar de trabajo. Nosotros trabajamos en la escena misma de un accidente importante. Es como el flujo de una corriente. Hace más de 40 años, un avión pionero supuestamente haría de los británicos los líderes mundiales de la aviación. Con mucho espacio. Desde el punto de vista del piloto, tenía una configuración de pasajeros en concordancia con la comodidad ofrecida por el mejor de los aviones de pasajeros, con un rendimiento que doblaba lo que la mejor nave aérea podía ofrecer a la sazón. Hacia arriba, hasta alcanzar los 12.000 metros. El Comet tenía todo, incluso enormes ventanas para un paisaje espectacular. Y luego, el desastre. El Comet sufrió una serie de accidentes. De ello se culpó a los pilotos no acostumbrados a motores de retropropulsión. Pero un tercer avión simplemente se desintegró en medio del mar, matando a todos a bordo. Todavía más malas noticias. El 10 de enero de 1954 desapareció un Comet después de despegar de Roma hacia Londres. Se encontraron los despojos flotando en el Mediterráneo cerca de la isla de Elba. Murieron 6 tripulantes y 29 pasajeros. El mundo de la aviación contuvo el aliento. El futuro de los viajes en jet estaba en el aire y el Comet en tierra. Ante el liderazgo británico en la aviación evaporándose, el primer ministro Winston Churchill intervino. Ordenó que se resolviera el misterio del Comet a cualquier precio. Los investigadores se reunieron en las instalaciones de la Real Fuerza Aérea en Farnborough. Se inició una búsqueda intensa y desesperada de la fatal falla del Comet.
Todo lo que esos primeros detectives de accidentes sabían era que el jet había estallado en el aire. Cuando iniciamos la investigación, contábamos con un equipo de 4 miembros permanentes de la sección de accidentes. Y desde el principio se decidió que 2 de nosotros revisáramos el fuselaje y 2 las alas. Y así durante los siguientes 6 meses más o menos, hubo una sucesión de piezas que regresaron del equipo de salvamento en el Mediterráneo. Al inicio de esta difícil investigación no había pistas para explicar la causa del accidente. Tampoco se sabía cuántos de los despojos podrían recuperarse. Cuando llegan las piezas, tenemos que reconocer de qué parte de la estructura principal provienen. Después iniciamos el Tener en cuenta que mostrarán que el impacto sobrevino primero. Había marcas como esta en el fuselaje. En particular, una delgada línea negra hacia la sección de la cola. En los primeros días, una de las cosas que encontramos es que había un golpe que corría por aquí. La delgada línea negra de la que pudimos recuperar algunas muestras para darlas a los químicos. Ellos dijeron que era un compuesto de caucho que se encontraba en el mobiliario. Así, antes de cualquier falla en el cuadro 42, teníamos un total en el frente. Además, en la cola había trozos de alfombra atrapados en los despojos de este avión de cola. También había una marca de una moneda. Para los investigadores, la alfombra y la moneda probaron que algo había hecho que se rompiera la cabina en pleno vuelo y que su contenido fue arrojado afuera. Para saber por qué, decidieron enviar un equipo de pilotos y científicos a volar en una peligrosa misión en un Comet sin presurizar, lleno de instrumentos. ¿Sucedería lo mismo de nuevo? Ann Burns fue una de las científicas que fueron. Había muchas precauciones de seguridad. Teníamos paracaídas que se abrían automáticamente en caso de salir disparados del avión inconscientes. Si bajábamos a menos de 4.000 metros, el paracaídas se abría automáticamente. Pero esto nos dio problemas, porque si olvidabas desactivar tu paracaídas, se abría dentro del fuselaje. Se oía horrible el ruido por detrás y el paracaídas empezaba a inflarse. No creo que estuviéramos asustados o aprensivos. Siempre existe la sensación de que a mí no me puede pasar. Claro, uno está muy ocupado con los instrumentos y todo lo demás. Fue un gran privilegio volar y tomar parte. El problema fue que volábamos sin presurización a grandes altitudes. Y eso era muy incómodo. La gente se doblaba. La tripulación y los observadores pasaron muchas horas concentrados en los instrumentos. No se podía fumar, pero una menta ayudaba. Lamentablemente, los científicos regresaron sin respuestas. Quizá tendrían que probar el Comet bajo presión. Idearon una ingeniosa respuesta. La forma de hacer pasar al avión a través de una vida de vuelos en unas cuantas semanas y sin peligro para la tripulación. Se colocó el fuselaje del Comet en un tanque con las alas por fuera. El tanque se llenó de agua. Se bombeó más agua bajo presión dentro de la cabina. La presión de agua dentro de la cabina podía aumentar o disminuir para simular la subida a 12.000 metros y descender nuevamente sin que el avión dejara tierra. Se construyó un enorme tanque y se llenó de agua.
El fuselaje del avión se posó en el tanque con el agua. Las alas salieron con los flancos sellados y las alas tenían elevadores por debajo que imitaban la fuerza del viento en el despegue, cambiantes durante el vuelo y volviendo a su lugar al aterrizar. Fue de no dar crédito y bueno, así supimos que había fallado algo en la prueba o algo que no sabíamos qué era. Naturalmente fue algo que no sabíamos qué era. Se habían topado con el más nuevo de los problemas en la aviación, fatiga del metal en un avión presurizado. Las enormes ventanas del Comet habían debilitado la estructura. Encontrar esta falla selló la reputación de los investigadores británicos, pero condenó al Comet. En verdad fue un desastre, porque el Comet fue con mucho un avión pionero. Estaba más desarrollado que cualquier otro avión civil y toda la esperanza de la aviación británica residía enérgicamente en el éxito de los Comets. El Comet fue rediseñado, pero su reputación nunca se recuperó. Los beneficiados por la investigación fueron los estadounidenses, que aprendieron cruciales lecciones en el diseño y construcción de los jets presurizados. Salieron a dominar el mundo. En el diseño de un avión estadounidense, produjo el escándalo más grande en la historia de la aviación. Discovery Channel. Bosque de Edmondville, a 32 kilómetros al norte de París, 3 de marzo de 1974. Un DC-10 de Aerolíneas Turcas, en vuelo a Londres, se desplomó entre estos árboles a 800 kilómetros por hora. Las 346 personas a bordo, la mayoría de ellas británicas, murieron. Entre ellas 15 familias completas. Todos estos árboles son nuevos, ¿no es así? Sí. Michel Villiers fue el investigador en jefe francés y Tony Cullen fue el patólogo de la Real Fuerza Aérea en la unidad. Fue el desastre aéreo más grande del mundo a la sazón. Un DC-10 totalmente destruido. No podía creer que un DC-10 pudiera ser devastado en tal forma. Uno imagina que un avión conserva más o menos su forma de avión. Aquí verdaderamente no podría pensarse que se trataba de un avión. Había pedazos de avión, de equipaje y de asientos, simplemente colgando de los árboles. Parecían árboles de Navidad. No creo que en ningún momento ninguno de ellos supiera lo que estaba pasando. Más de 20 años después, el bosque sigue cubierto de escombros. Encontró 6 cadáveres todavía sujetos a sus asientos. Cerca de ellos estaba la puerta trasera de carga. Inmediatamente se culpó a un maletero del aeropuerto de Orly por no haber cerrado bien la puerta. Pero este no era el primer accidente relacionado con la puerta de carga de un DC-10. La comunidad de la aviación había recibido ya una alerta. Por ello es fácil deducir que este accidente no debió ocurrir. En 1972, apenas 2 años antes del desastre de París, un DC-10 de American Airlines perdió la presión de la cabina y casi todos sus controles de vuelo cuando una puerta de carga se abrió súbitamente sobre Windsor, Ontario. El capitán era Bryce McCormick. Yo estoy siempre consciente del horario. Estábamos retrasados en nuestra salida de Los Ángeles y tuvimos problemas para cerrar la puerta. El operador de carga no podía bajar la manija, aplicó su rodilla a la manija y la empujó con ella hasta que se cerró. Pero la puerta del ventilador de aire para soltar la presurización había quedado un tanto ladeada. Indicación inequívoca de que no había cerrado apropiadamente, pero no se dio cuenta. Pero se quedó pensando en esto y llamó a un mecánico para que la revisara.
Y el mecánico pensó que era una puerta de un 707 en la que se había adiestrado. No estaba familiarizado con la del DC-10 y pensó, bueno, se cerrará con la presurización. La puerta, esta puerta de equipaje en particular, ha sido el tema de todo esto. No es lo que se llama una puerta de tapón. La puerta de tapón es la que está junto a usted en la cabina, en la que cuanto más presión hay adentro en comparación con el exterior, más sella la puerta. La puerta de equipaje es de diferente clase. Esencialmente tiene pernos para poderla abrir por el exterior. Por razones obvias es mucho más fácil de abrir para almacenar los objetos. Por esto y la presión interior, es evidente que hay que ser muy cuidadosos en cerrar esa puerta. Los investigadores concluyeron que la puerta de carga en el avión de Bryce McCormick no se cerró. A 3.000 metros de altura se abrió. La súbita pérdida de presión causó que cayera el piso en la parte trasera del avión, que a su vez rebanó la mayoría de los controles de vuelo. Solo la habilidad del piloto salvó el día. Mis audífonos volaron e infinidad de polvo, tierra y remaches me golpearon el rostro. Todos los aviones salen de la fábrica, pero no salen absolutamente limpios y sin mancha. Una despresurización lo limpia totalmente. Al ver hacia abajo pude ver esa parte de la puerta todavía colgando. Me di cuenta entonces que la puerta fue la causante del problema, pero todavía no podía comprender cómo había afectado los controles. Después del accidente, la NTSB exigió a la Administración Federal de Aviación que retirara todos los DC-10 para reparar las puertas de carga. Pero la administración regula tanto como promueve la aviación y por ello es frecuentemente acusada de ser liberal con la industria que supuestamente debe controlar. En acuerdo entre caballeros con la McDonnell Douglas, la administración cambió el retiro propuesto por una simple recomendación para que las aerolíneas repararan sus aviones. Cuando sucedió el accidente en París, 2 años después, las aerolíneas ya habían presentado más de 100 quejas sobre el diseño de la puerta de carga. Hizo falta la pérdida de 346 vidas para que se reparara. Es lo que los detectives de accidentes llaman tecnología de lápida. Eddie Trimble sigue impresionado por la tragedia de 1985 en el aeropuerto de Manchester. Se convirtió en un punto importante para los investigadores británicos porque demostró que los aviones no están hechos para sobrevivir. El Boeing 737 jamás dejó tierra y aún así murieron 55 personas. Segundos antes del despegue, una pieza del motor izquierdo estalló súbitamente y perforó un panel bajo el ala. El combustible salió a chorros y se incendió envolviendo la parte trasera del avión. En pocos segundos la cabina se llenó de humo. La tripulación no podía ver nada y pensó que había reventado un neumático. Tras ellos se desató un pandemonium en que los pasajeros pasaban unos sobre otros en su afán por escapar. Se atascaron en el angosto pasillo, asfixiándose con el humo y algunos se desmayaron. Un tal señor Metcalf, creo que sentado en el 8D, que se desplomó ahí mismo, se desmayó. Después volvió en sí y su descripción de los efectos fue bastante impresionante. Describió haber sentido que se le llenaba la boca, nariz y oídos con escombro de carbón, con la consistencia de granos de sal. A medida que el fuego avanzaba por la cabina, los artefactos de plástico y el relleno de poliuretano aumentaban el fuego y los gases venenosos. También aumentó el afán por salir como fuera. Había 2 jovencitas de apenas 18 o 20 años, sentadas en los asientos C y F de la fila 10, fila que está sobre el ala. Los demás pasajeros estaban presionándolas para que abrieran la salida de emergencia. Por supuesto, los pasajeros no tienen práctica en operar tales salidas. Buscó la palanca de emergencia y tiró de ella apoyándose en el brazo del asiento, que en esa posición está fijo a la palanca, pensando que así se abriría.
Su amiga, que estaba sentada en el 10C, miró hacia arriba y vio la palanca de emergencia sobre la puerta. Se puso de pie, la alcanzó y tiró de la manija. La puerta, que pesa 22 kilogramos, se inclinó al borde inferior hacia adelante y cayó sobre la primera chica en el asiento, atrapándola inexorablemente en él. Un pasajero sentado inmediatamente detrás de ellas, creo que su nombre era Coxon, tomó la escotilla y la pasó hasta el asiento 11D. Y entonces la gente empezó a salir por el ala.